Hoy tendremos la quinta parte, ya última, de la conferencia 359 que tiene que ver con este especial Israel. Vamos a mostrar las últimas noticias al respecto, pero vamos a ahondar en algo que, como os dije en un principio, va a dejar a muchos perplejos. Y es que realmente muchos adventistas desconocen lo que vamos a mostrar hoy. Lo tratamos en conferencias, sí, en la número 7, pero hay algo que no mostramos y que hoy sí que vamos a mostrar y que vale la pena conocer para una vez más darnos cuenta cómo hemos olvidado el pasado y, por desgracia, qué perdidos estamos en el presente que lleva a este próximo futuro si no conocemos ese pasado. Vamos a empezar. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Pues vamos ya directamente, bueno, antes de directamente me quedo con esto, porque evidentemente es algo que es necesario mostrar. Si os habéis ido fijando en las imágenes que hemos ido mostrando, hemos ido contemplando cómo en estas instantáneas que os he ido poniendo nos estaba haciendo referencias a cosas que tenían que ver con el tema que íbamos a tratar. Pues bien, ahora alguno quizás se sorprenderá ver lo que es un templo, un tercer templo con Vaticano. ¿Qué tiene que ver esto? Jerusalén, Roma, dos creencias teóricamente distintas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues bien, hoy vamos a ver esto. Vaya que sí lo vamos a ver. Y empezamos con esta noticia. Era noticia del 19 de agosto. Aviones militares de Israel por primera vez en cielo alemán. Sí, esto es algo inaudito. Por primera vez en la historia, aviones militares israelíes entraron esta semana en el espacio aéreo de Alemania para llevar a cabo una serie de ejercicios conjuntos que arrancaron con un conmovedor homenaje a las víctimas de un campo de concentración y de la matanza de los Juegos Olímpicos de Múnich. Los aviones de la Fuerza Aérea de Israel, un grupo de 6 F-16, 2 Gulfstream y 2 Boeing 707 cisternas, comandados por el mayor general Amikam Norkin, entraron el lunes al cielo del país europeo, a donde fueron recibidos y escoltados por 2 Eurofighters. Y aquí veis la imagen en cuestión. ¿Y qué es esto? Pues mirad, en pocas frases lo vamos a ver aquí. Cuando llegó al espacio aéreo alemán, Norkin fue saludado oficialmente por radio por el jefe de la Luftwaffe, el teniente general Ingo Gerards. En representación de la Fuerza Aérea de Alemania, es un honor para mí darle la bienvenida a los aviones israelíes, dijo Gerards. Mi amigo israelí, general Norkin, ahora estamos volando lado a lado, completó. Mi amigo, le respondió el aviador israelí, estoy orgulloso de encabezar nuestro primer despliegue en Alemania, que es un testimonio de nuestros estrechos lazos y mutuo compromiso. Muchas gracias, los saludo y saludo a la Fuerza Aérea de Alemania, finalizó su mensaje el israelí. Y bien, aquí tenéis ya al que es el mayor aliado fuera de la OTAN para Alemania, Israel. Inaudito. Hace años atrás todos recordamos qué aconteció en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, con los judíos, etcétera, etcétera.
Pues ya veis cómo han cambiado las cosas desde esa Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estos lazos? ¿Lazos ya veis de qué tipo? Para cuestión militar. Pues porque algo se está cociendo. Y se necesitan a los mejores para hacer un frente común. Y así se van asociando unos por un lado y otros por otro. Mira también esta otra noticia del 27 de agosto. Miembro de Fatah critica la reacción palestina al acuerdo Israel-Emiratos Árabes Unidos. Los palestinos deben reconocer que el mundo ha cambiado y que ya no son el centro del universo. El doctor Sufyan Abu Zaida, miembro de Fatah muy cercano a Mohamed Dahlan y exministro de Asuntos de los Prisioneros de la Autoridad Palestina, es conocido por sus frecuentes críticas dirigidas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y en el pasado incluso fue suspendido del partido Fatah por ello. En un artículo publicado el 16 de agosto de 2020 en el portal Sam News, Zaida criticó duramente la respuesta palestina al acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, la cual fue a través de maldiciones y acusaciones de traición contra los Emiratos Árabes Unidos y la quema de la bandera emiratí junto a imágenes de líderes emiratíes. Abu Zaida pidió a los palestinos darse cuenta de que ya no son el centro del universo y que su causa ya no encabeza las agendas de los países árabes o de los demás países del mundo, que actualmente se preocupan de sus propios intereses, sus luchas y problemas. El descenso de estatus en la causa palestina, dijo, se debe al continuo cisma entre los palestinos y su incapacidad para establecer instituciones estatales caracterizadas por la integridad, transparencia y la separación de poderes, así como también un poder judicial limpio y robusto. Por lo tanto, este instó a los palestinos a examinar su conducta en las últimas décadas con el propósito de averiguar qué fue lo que sí hicieron bien, pero también qué fue lo que hicieron mal. Abu Zaida también acusó a la autoridad palestina de hipocresía y señaló que condena a los Emiratos Árabes Unidos por normalizar sus relaciones con Israel, pero nunca ha condenado a Qatar por sus lazos de larga data con Israel. Además, la autoridad palestina cooperó con funcionarios árabes que mantenían relaciones con Israel siempre que esto se adaptase a sus propósitos, dijo. Abu Zaida dirigió críticas similares hacia Turquía, que mantiene amplias relaciones comerciales y de seguridad con Israel, pero critica el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Este concluyó afirmando que, si los palestinos consideran como un desastre este acuerdo, deben prepararse para desastres adicionales de este tipo. Zaida les advirtió que, si desean restaurar el prestigio de su causa y lograr sus objetivos, deben reevaluar su camino, unir filas, realizar elecciones y reformar sus instituciones y, sobre todo, el poder judicial. Bien, este hombre está describiendo una situación que muchas veces pasa entre bambalinas, pasa desapercibida, pero son los tejemanejes de la política entre naciones que teóricamente no se tragan, no se pueden ni ver. Pues ya veis, siguen habiendo acuerdos comerciales importantes entre unos y otros, aunque haya unas ciertas críticas por delante. Pero ya sabéis que esto irá petando por todos los lugares, porque tiene que suceder así. Y ya veis cómo todos se van posicionando cada uno en su sitio, preparando dramáticamente y drásticamente lo que espera en este futuro a este mundo. Otra noticia del 28 de agosto. Israel y Hamás intercambian ataques en la frontera palestino-israelí. Aviones y tanques israelíes atacaron instalaciones de Hamás en la Franja de Gaza este 28 de agosto, mientras que miembros de ese movimiento palestino dispararon cohetes hacia el sur de Israel, unos sucesos que no provocaron víctimas. Naciones Unidas instó a ambas partes a detener la violencia. Vamos a ver el vídeo. Esta situación ha durado días. Hoy parece ser que han hecho como una tregua, pero veremos lo que aguanta. No se están quietos, ¿eh? Los ataques son continuos y así durante cuantísimo tiempo. Pero mirad, Israel califica de histórica la derogación del boicot al país por Emiratos, y esto era noticia ya del 30 de agosto. Israel alabó la derogación de la ley de boicot al país por parte de Emiratos Árabes Unidos, una decisión histórica que fortalecerá la normalización de relaciones entre ambos estados y la estabilidad de la región. La revocación de esta norma es un paso importante hacia la paz,
que brindará logros económicos y comerciales relevantes para ambos países, dijo el ministro de Exteriores israelí Gabi Ashkenazi, que instó a otros estados a seguir los valientes pasos de Emiratos Árabes Unidos. Sus declaraciones se producen horas después de que el presidente de Emiratos, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, derogara la ley federal de boicot que imponía sanciones a quien hiciera negocios con Israel. ¿Cómo han cambiado las cosas después de una firma? Es impresionante. Pero esto no es todo, aún hay más. Noticia del 30 de agosto. Netanyahu afirma que muchos líderes musulmanes negocian una normalización con Israel y que no esperarán más a los palestinos. En fin, vaya noticias, ¿eh? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este domingo que Tel Aviv está negociando secretamente con varias naciones árabes con el fin de normalizar sus relaciones. En una conferencia de prensa dedicada al primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, el jefe del gobierno israelí afirmó que se realizan muchas más reuniones no publicadas con líderes árabes y musulmanes para normalizar las relaciones con el Estado de Israel. Si tuviéramos que esperar a los palestinos, tendríamos que esperar para siempre. No esperaremos más, agregó Netanyahu sin especificar con qué naciones negocia Tel Aviv. En la ONU existen 31 países que no reconocen a Israel, entre ellos 19 de los 22 miembros de la Liga Árabe y 9 países musulmanes de la Organización de la Cooperación Islámica. El problema radica en el conflicto no concluido entre Israel y Palestina. Pues ya veis, siguen negociando, como siempre, por detrás y al final, cuando menos te lo esperas, salta la noticia a la luz pública. ¿Cómo van a cambiar las cosas en poco tiempo? Y más noticias aún sobre esa cuestión. Los palestinos ya no pueden vetar la paz árabe-israelí, dijo Netanyahu, también el día 30. Y por cierto, mirad la fotografía donde vemos a Robert O'Brien, Benjamín Netanyahu y Jared Kushner. Ya sabéis quién es de sobra, ¿verdad? Si tuviéramos que esperar a los palestinos, esperaríamos para siempre, ya no más. Esto es lo que dijo Netanyahu. Y fijaos después, creo que durante demasiado tiempo los palestinos han tenido un veto a la paz, no solo entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y el mundo árabe, zanjó Netanyahu en Jerusalén y defendió el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el único realista al que se sumarán más países. El jefe de gobierno israelí compareció ante los medios tras un encuentro con Kushner, yerno de Trump, que mañana liderará la delegación israelí-estadounidense a Emiratos Árabes Unidos, que viajará de Tel Aviv a Abu Dhabi en el primer vuelo comercial entre los dos países. Y ya se ha hecho, ¿eh? Ya se ha hecho. Continuaremos buscando la paz entre Israel, la patria bíblica del pueblo judío, y sus vecinos árabes y musulmanes. Nunca he tenido más esperanzas, adelantó Kushner, sobre la posibilidad de que otros países de Oriente Medio sigan los pasos de Emiratos. ¿Qué personajes han llegado a la zona de gobierno de Estados Unidos para que esto suceda? Ya veis, Jared Kushner. Sí, el yerno de Donald Trump, del cual también estuvimos hablando y viendo qué había detrás de él, al igual que de su suegro. Y cómo, una vez más, es necesario que las cosas vayan aconteciendo de modo sorprendente para muchos, pero las profecías van a cumplirse. Y algunos pueden pensar, bueno, esto todo es cuestión de política y bueno, las cuestiones van pasando porque sí, por votos, sí. Esperad a ver las citas del final que vamos a mostrar hoy. Kushner describió la visita de mañana como histórica y aseguró que la llamada visión de paz por prosperidad de Trump fue el avance que permitió el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciado el pasado 13 de agosto. La decisión de Emiratos Árabes Unidos de acercarse a Israel ha sido condenada por el liderazgo palestino, que consideró este paso una traición a su causa, por abandonar el llamado consenso árabe de no relacionarse con Israel mientras no se establezca un Estado palestino. Pues ya veis, los palestinos están quedando de lado totalmente. Los negocios pueden más que cualquier otra cuestión. Pero evidentemente hay algo más aún por detrás y ya lo iremos viendo, que es hacia dónde va a llevar todo esto. ¿Quién está moviendo también los hilos por detrás, no solo para negocio, sino para conseguir su objetivo?
Y ahora os muestro algo que diréis, ¿y esto a qué viene? Liverpool Mercury, ¿qué es? Mirad, el Liverpool Mercury fue un periódico inglés que se originó en Liverpool, Inglaterra. Además de centrarse en las noticias locales, el periódico también informó sobre noticias nacionales e internacionales, lo que le permitió circular en Lancashire, Gales, Isla de Man y Londres. Fue fundado el 5 de julio de 1811, hace 209 años. Cesó sus publicaciones en 1904. Pero ¿sabéis por qué os muestro esto? Porque os había dicho que os iba a presentar algo que yo creo que muy pocas personas llegan a conocer. Sé que algunos lo saben, gracias a Dios, pero hay mucha gente que no tiene ni idea de esto. Y veréis qué aparece precisamente en el Liverpool Mercury. Y ya veis de qué años estamos hablando. Pues bien, mirad esto. Advent Review and Sabbath Herald. ¿Sabéis qué es esto? Sí, la revista adventista de su tiempo. Y mirad esta página bien. Battle Creek, Michigan. Tercer día. Fijaos que aquí ellos no ponían lunes, martes, miércoles, etcétera, sino que aún hablaban así, como tercer día, en plan bíblico. Después esto se cambió y fue aceptado el nombrar los nombres de cada día, como es más conocido. Pero fijaos, era el año 1862. Y en esta página que veis aquí, la primera de esta revista, que se editaba muy habitualmente entre los adventistas, aparece esto. Y fijaos bien en esto, por favor. Mirad la parte izquierda. Ya sé que a la vista se os irá enseguida esa carpa que hay en mitad de imagen, que es lo típico donde hacían los meetings, en carpas, los adventistas, pero nosotros no vamos a centrarnos en esto. Vamos a centrarnos en la parte izquierda, donde la Review and Herald se expresa algo y vais a ver por parte de quién. No sé si veis una firma al final, con dos letras, US. ¿Veis el texto en inglés? Pues bien, vamos a verlo ampliado y traducido al español. El título del artículo es ¿Trasladará el Papa el asiento papal a Jerusalén? Y mirad qué dice. Un corresponsal del Liverpool Mercury, escribiendo desde Roma, afirma que los oficiales franceses últimamente han estado muy ocupados obteniendo información sobre Jerusalén y el estado de las cosas en esa ciudad. Agrega que habrían estado tomando medidas en varias localidades, particularmente en el terreno que se encuentra alrededor de la mezquita de Omar en el monte Moria. Desde Jerusalén habrían ido a Hebrón, Gaza y otros puntos con el mismo propósito. También se informó actualmente de que un cuerpo de tropas francesas llegaría en breve a Jerusalén, mientras que otro estaría estacionado en Jaffa y un tercero en el Monte Carmelo. En Beirut, dice, los oficiales franceses afirmaron abiertamente que su gobierno no tenía intención de retirar la fuerza enviada, pero que estaban a punto de emplearlos en breve en una nueva y muy diferente misión a la que aparentemente habían venido. Los franceses también se emplearon activamente en la construcción de una carretera desde Ciudad Santa a Damasco, a lo largo de la cual erigían casas a ciertos intervalos. Se dice que un plan como el que muestra esta inteligencia está en curso de desarrollo. Apunta a la realización del plan favorito de Pío IX, o sea, Pío IX, Pío IX, de trasladar la sede del papado a Jerusalén. Y termina diciendo el autor del artículo que cita lo que ha escrito en ese periódico Liverpool Mercury. ¿No es significativo el artículo anterior tomado en relación con Daniel 11:45? Firma US. ¿Sabéis quién es? Urias Smith.
Y bien, yo no sé qué cara se os ha puesto al leer esto. Quizás algunos no veis la significación de toda esta cuestión, pero he de deciros que Urias Smith, durante un buen tiempo, y esto es historia y lo podéis comprobar en los datos eclesiásticos adventistas, podréis comprobar con sus escritos cómo él tenía claro que Daniel 11:45 apuntaba a que el Vaticano pondría su asiento papal en Jerusalén. Y mostraba esta noticia haciendo referencia a Pío IX de las ganas de trasladar la sede del papado a Jerusalén. Y él creía que esto ya se acercaba porque vio esa noticia como una gran señal. Después, y esto lo explican los medios adventistas, buscando análisis de los escritos y de la forma de pensar de Urias Smith en toda esta cuestión, después fue también aceptando algún otro criterio distinto, pero esta era la visión que tenía él y que era aceptada también por el resto de adventistas. Y después él se desmarcó un poco de la posición, pero esta era la posición adventista en general, y esto es demostrable. Pues bien, dicho esto, yo no sé qué cara se os queda cuando nosotros estuvimos hablando sobre este texto en concreto. Y aquí veis el texto al cual hace referencia Urias Smith. Daniel 11:45, en la versión Reina Valera 1960, la más extendida, nos dice: «Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude». Pero este texto no está bien traducido y ya tratamos de ello en conferencias de hace años. La verdadera traducción no dice: «y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo». Entre los mares, entendedme, mar Mediterráneo y el mar Muerto. Pero dice, además, y el monte glorioso y santo. Fijaos, y el monte glorioso y santo. Mirad, aquí tenéis distintas versiones de Daniel 11:45, donde se traduce como debe ser traducido correctamente. Para empezar, Reina Valera Gómez: «y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude». ¿Notáis la diferencia? Aquí no dice «y el monte glorioso y santo», sino que dice «en el monte deseable del santuario». Reina Valera 1909, «y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude». Biblia Jubileo 2000, «y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude». Sagradas Escrituras 1569, «y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude». Y en inglés, la King James dice exactamente igual. Señores, esta traducción es la buena. Plantará su palacio, sus tiendas de su palacio, en el monte. Sí, en el monte del santuario, donde había el templo judío. ¿Y por qué? ¿Quién hará eso? Pues eso, ya habéis visto, hace referencia al Vaticano. No, que en la Biblia no dice eso. No, que eso es una interpretación espiritual. Señores, os despertáis ya de una vez y salís de engaños que os han metido en la cabeza en vuestras iglesias y con vuestros teólogos de turno, o estáis perdidos porque no veis a dónde apunta cada noticia de la cual estamos dando reseña en estas conferencias.
especialmente las dedicadas a Israel. Os estáis jugando la salvación porque no veis los pasos que va a dar el Vaticano al fin del tiempo. Y recordad, el versículo 45 es el último de Daniel 11, donde del 40 en adelante hace una descripción de la situación actual en el mundo que aconteció desde 2001 con el ataque, entre comillas, a las Torres Gemelas. Y si no sabemos eso y no entendemos eso, no nos enteramos de nada y nos llevan cual oveja al matadero, no ya como ovejas, sino como borregos. Ya va siendo hora que despertemos y id a vuestros pastores y decirles, ¿por qué no nos enseñáis esto? ¿Por qué habéis cambiado la interpretación profética? ¿Os van a decir la verdad? Ellos, la mayor parte de ellos, de los actuales, ya no tienen ni idea de esto, ni idea, porque ya han sido instruidos así en los seminarios teológicos adventistas. Por desgracia, la infiltración ha hecho muy bien su papel. Por eso, quizás conviene que seáis vosotros mismos los que les deis cuenta a ellos, que aprendan la profecía auténtica tal cual es, y así se darán cuenta que verdaderamente están aconteciendo cosas que para ellos ni fu ni fa, y a nosotros nos muestran el camino del inminente regreso de Cristo, con las últimas escenas de los países que tienen que ver tanto en ese último tramo de la historia. Mirad esto, ¿lo recordáis? Y aquí os lo pongo, revisar conferencias número 7, sí, la número 7, presentada en 2006 por nosotros, y la otra que es Turquía en la profecía final. Y os vais a dar cuenta de cómo ligan las cosas. Y aquí tenéis algunas imágenes que mostrábamos. El rey del norte, que lee o trata de él, Daniel 11, en los versículos finales, ¿quiénes son? La Triple Alianza. Estados Unidos más Vaticano, brazo militar, con sus aliados, evidentemente, más el poder espiritual que lo mueve todo por detrás y que los mueve como títeres. Pero también las sociedades secretas, los que trabajan conjuntamente uniendo uno y otro factor. Y el rey del sur, sí, países islámicos, pero ya veis que dentro de los países islámicos ha habido una ruptura de unos que quieren oponerse a ese plan que estamos viendo en estas conferencias y otros que ya han cedido al rey del norte. Porque algunos recibieron sus ataques directamente, sí, vaya que se lo recibieron, y otros se los han ganado ya a través del comercio, de las amenazas y de tantas cosas más. Y recordad la imagen de abajo a la izquierda, Afganistán, Irak, Irán, Siria, decíamos, también todos estos países caerán, serán atacados por el rey del norte. Pues ya veis cómo está siendo después de todos estos años, cómo se va preparando y cómo ha habido conflictos y cómo sigue la tensión. Y desde luego esto aún no va a parar, pero todos están tomando su posición en la profecía. Y a la derecha, ¿qué teníamos? Israel, tierra gloriosa, porque así es descrito en la profecía de Daniel. Y esto es la tierra gloriosa, no Estados Unidos, señores. ¿Cómo se os puede pasar por la cabeza que esta profecía que nos marca los tiempos finales, describiendo países literalmente, de repente ahora se les dé a los teólogos desde hace unos años por decir que la tierra gloriosa es Estados Unidos? Venga, hombre, ¿aún os tragáis ese cuento? ¿Qué queréis creer, la verdad o cuentos de hadas para ir a parar a no sé dónde? Bueno, sí lo sé, pero ya no vale la pena ni que lo diga, ya os lo imagináis, ¿verdad? Y en el centro, Turquía en la profecía final. Vais a ver que Urias Smith dio la interpretación de Daniel 11, sí, así, en el versículo 45, como habéis visto hoy, el Vaticano en Jerusalén. Pero también él, en sus conclusiones, habló de Turquía. Y no fue muy bien comprendido porque él evidentemente aplicó hechos que estaban pasando en su momento para el cumplimiento inmediato ya del fin. Y esto suscitó problemas, pero no iba tan errado.
Las dos descripciones eran correctas, cada una en su momento, en aplicaciones distintas, pero que todas iban a jugar el momento determinante final de la historia de la humanidad. Y ya veis todo lo que estamos presentando y cómo va cuajando, cuadrando todo a la perfección. ¿Aún no queréis creer en la verdad? ¿Aún no queréis creer que esto es lo que se viene al mundo dentro de poco tiempo y que después de todos estos conflictos el Vaticano sí será puesto en Jerusalén y allí se va a sentar alguien, sí, el Papa, por supuesto, pero se habrá levantado un tercer templo y los judíos van a ceder cuando aparezca también un personaje con un poder impresionante, haciendo milagros como no se han visto desde los tiempos de Jesús. Y va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y el mundo va a caer de 4 patas en el gran engaño, incluidos estos adventistas que han despreciado la profecía auténtica para creerse cuentos tipo Caperucita Roja. Ya va siendo hora que despertéis, porque vosotros, los adventistas, deberíais estar anunciando esto al mundo, porque a vosotros se os dio ese mensaje. Y digo a vosotros, porque por desgracia, aunque me sienta plenamente adventista aún, he de decir que soy de los de antes, no de los de ahora. Sí, me desfraternizaron, a mí y a otros sí, pero seguimos en la verdad dada a los pioneros, y que estamos comprobando cómo era completamente cierto. Y eso es lo que estamos pregonando, porque esto va unido al mensaje del 4.º ángel anunciando el fin. Señores, ya está bien de tonterías. O aceptamos la verdad, o nos vamos a perder nosotros y vamos a hacer perder a otros que deberían estar conociendo este mensaje y abriendo los ojos como naranjas al ver la realidad de lo que está aconteciendo. Pues ahora hablemos de Pío IX o Pío IX. Aquí lo tenéis, era este señor que veis haciendo el signo del 6 en este retrato que le hicieron a nivel de pintura, por supuesto. Y mirad un dato curioso, y es este. Fue el Papa número 255, Papa de la Iglesia Católica, por supuesto, y el último soberano de los estados pontificios. Su pontificado de 31 años, 7 meses y 22 días. Ha sido el segundo más largo de la historia de la Iglesia, o el más largo si se descarta el de San Pedro, cuya duración es difícil de determinar, nos dicen aquí. Y evidentemente Pedro no fue papa. Salid ya de engaños católicos. Por tanto, este papa fue el que duró más en la historia, 31 años, 7 meses y 22 días. Curioso que durara 31 años. ¿Por qué será? Pero, ¿qué tiene de significativo este personaje? Bien, me voy a saltar todos los intrínculis y os voy a pasar despacio las imágenes, porque si queréis ir parándolas y leyendo todas o parte de la historia que tiene que ver con él, es sumamente interesante. Aquí lo veis, en la fotografía en 1864, pero os lo paso despacio, para que vayáis leyendo, aunque yo os voy a destacar algo en concreto, que tiene que ver con este Papa y con lo que hemos tratado y alguna otra cosa. Otras acciones a destacar de este Papa son la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, encíclica Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854. Y la convocatoria del Concilio Vaticano I, que fue de 1869 a 1870, donde se definió la infalibilidad papal para sus pronunciamientos ex cátedra, circunstancia esta que se produce en contadísimas ocasiones, y el fortalecimiento del primado romano, Constitución Apostólica Pastora Aeternus, de 18 de julio de 1870. Por tanto, este señor es el que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Sí, fue él el que no se lo inventó porque otros se lo inventaron antes y él ya, lo proclama como dogma, lo instituye, le da su aprobación. Lanza adelante el Concilio Vaticano I
¿Y qué acontece allí? Pues ya veis, la infalibilidad papal también ex cátedra. Bueno, pues nada, y por si fuera poco, el fortalecimiento del primado romano. ¿Qué quiere decir esto? El concilio también recogió las tesis del Syllabus y mediante la constitución Dei Filius, de fide católica, reconocía a los romanos pontífices el primado de jurisdicción sobre todos los obispos, tanto individual como colectivamente considerados. Por tanto, el obispo de Roma, el número uno, el papa por excelencia y del cual todos debían quedar más que sometidos. Durante el pontificado de Pío IX se inicia en la Iglesia el denominado catolicismo social para defender los derechos de los trabajadores tras la revolución industrial. Sí, señores, se generan los sindicatos gracias al Papa Pío IX, que sí, han ido muy bien para según qué cosas a los trabajadores, por supuesto, pero ¿creéis que esto se había hecho solo por el beneplácito hacia los trabajadores? ¿O era por algo más? Y ya vimos en la conferencia que presentamos de los sindicatos en el tiempo del fin, el papel que iban a tener, que ya están teniendo y que tendrán antes del retorno de Cristo, ¿eh? El papado no hizo esto porque sí. El papado estaba siguiendo una agenda satánica muy bien marcada, que iba a llevar a algo. Y si no habéis visto esa conferencia, ya podéis poneros a ello. Os valdrá la pena, no os vais a arrepentir de conocer todos esos datos. Pero sigo pasando imágenes. Aquí lo tenéis, en 1863, saliendo al balconcito. Mirad qué más. Es justo señalar además que junto con importante aportación doctrinal, Monseñor Ketteler desarrolló toda una gran actividad en su diócesis y en toda Alemania, empeñando todo su prestigio como prelado para fomentar la creación de entidades asociativas católicas de obreros que defendiesen por medios pacíficos sus derechos. Mirad qué 4 puntos. Aumento de salarios, disminución de horas de trabajo, descanso dominical y prohibición del trabajo a los menores. Qué bien suena todo, ¿verdad? Pero fíjate una vez más, no dijo descanso sabático, no, descanso dominical. La marca de la bestia debía tener su implantación. Y los sindicatos iban a trabajar para que esto se lograra, que ya no se trabajara en domingo, y lo consiguieron y muy bien, recordando los tiempos de antaño de la Iglesia Católica. Por eso este Papa también se opuso a la República Italiana y a tantas otras cosas y factores, porque debía marcar un camino, y curiosamente es este Papa que duró 31 años, el que ya hizo instaurar, a través de los sindicatos generados por ellos, el descanso dominical. Ya hemos visto todo lo otro, pues encima esto. Os sigo pasando los datos que aquí aparecen sobre él y vamos a esta otra cuestión. Aquí tenéis, bueno, todo lo que concierne a este artículo con sus notas y vamos directamente a esto otro. Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora? Pues bien, esta es la Orden de Caballería Católica, conocida por todos. Y, bueno, ya veis también su escudo heráldico a la derecha. Vamos a centrarnos en esto, donde habla precisamente de Pío IX. En 1868, el Papa Pío IX le confirió unos nuevos estatutos mediante la bula Cum Multa. Actualmente subsiste dedicada al sostenimiento del Patriarcado Latino de Jerusalén y sus fieles, y conservando, como la Orden de Malta o la Orden Teutónica, una consideración honorífica y particular dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué era esta Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén? Pues fue hecha para defender, dicen, el lugar del Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, según ellos. Y allí, pues, ¿qué hicieron? Ya os lo podéis imaginar, no iban a dar caricias a los del mundo islámico que estaban allí, sino arrebatarles ese lugar sí o sí. Y eso fue las cruzadas una tras otra. Aquí tenéis más historia al respecto sobre esta orden y yo os lo voy pasando porque es interesante de leer, pero una vez más os destaco partes como esto.
Destacamos los citados breves pontificios, porque en ellos el Papa Pío IX se refiere siempre a la antigua orden de caballeros, a los que años tarde se incorporarían también las damas al autorizar su ingreso en la orden, como también había sucedido en los primeros tiempos de la orden. Ya veis que este Papa tenía mucha vinculación ya con esta orden, le daba un peso especial a esta orden de caballeros, que eran los que defendían el lugar más sagrado teóricamente para el cristianismo, Jerusalén, y querían arrebatárselo de las manos del mundo del Islam. ¿Y por qué querían hacer eso? ¿Por qué creéis? ¿Por gusto? ¿Solo para que no estuvieran allí los musulmanes y ya está? Porque buscaban un objetivo, y ese objetivo es lo que habéis visto: poner el Vaticano en Jerusalén, señores. ¿Y creéis que el Vaticano ha desistido de eso? Destacamos algo más aquí. La restauración en 1847 por el Papa Pío IX del Patriarcado Latino de Jerusalén supuso un paso importante, ya que otorgó al Patriarcado la responsabilidad de gobernar y administrar la orden. A partir de ese momento se encargó a sus miembros la especial tarea de soportar los trabajos del Patriarcado orientados a mantener y difundir la presencia de la cristiandad en Tierra Santa. Él la apretó mucho para todo esto. Se estima que la orden cuenta actualmente con unos 30.000 caballeros y damas en todo el mundo, incluidos monarcas, príncipes herederos y sus consortes, como los jefes de Estado de naciones como España, Bélgica, Mónaco, Luxemburgo y Liechtenstein. Y ya sabéis, el rey de España, que es el rey de Jerusalén. Esto no sucedió porque sí. La membresía de la orden es solo por invitación a hombres y mujeres católicos practicantes, laicos y clérigos, de buena fama y carácter, con un mínimo de 25 años de edad, que se han distinguido por su preocupación en los cristianos de Tierra Santa. Y bueno, cuando lees esto de buena fama y carácter, piensas, ¿y el rey Juan Carlos de España era miembro de esta orden? Los miembros aspirantes, y era rey de Jerusalén, los miembros aspirantes deben ser recomendados por su obispo local, con el apoyo de varios miembros de la orden. Y se les exige que hagan una generosa donación como tarifa de pasaje, haciéndose eco de la antigua práctica de que los cruzados pagaban su pasaje a Tierra Santa. Bueno, ya veis qué tipo de personajes están precisamente puestos en esto, gente de muchísimo peso, que tenéis las medallas, premios y distinciones que incluso se dan a no católicos, pero que evidentemente trabajan en conjunción, si no, nada de nada. Y aquí tenéis la página oficial de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, lugartenencia España Oriental, y vamos a ver un poco de reseñas al respecto de ellos mismos, historia de la Orden. Y en la imagen ya veis a la izquierda Godofredo de Bouillon, considerado el fundador de la Orden. Los orígenes de la Orden permanecen oscuros, aunque una tradición sin fundamentos documentados lo sitúan en la Primera Cruzada. De hecho, los primeros documentos evocan una investidura de caballeros llamados del Santo Sepulcro, están fechados en 1336. Desde que la existencia de la Orden es atestiguada por estos documentos históricos, es decir, desde el siglo XIV, los papas han manifestado progresiva y regularmente su voluntad de relacionar jurídicamente su organización con la Santa Sede. La Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, en efecto, ha gozado siempre de la protección de los soberanos pontífices que, a lo largo de los siglos, la han reorganizado, ampliando y enriqueciendo sus privilegios. O sea, todo el papado en general, Clemente VI les confió a los religiosos franciscanos el cuidado de servir al Santo Sepulcro en 1342, pero era en la época en la que los caballeros eran los únicos que podían armar caballero a otros miembros de la orden. Alejandro VI se declaró moderador supremo de la orden en 1496 y delegó a los franciscanos el poder de otorgar la caballería a los nobles y gentiles hombres en Tierra Santa, poder de cruzamiento. La confirmación verbal o por bula de este privilegio franciscano fue renovado desde León X en 1516 hasta Benedicto XIV en 1746, hasta el restablecimiento del Patriarcado Latino de Jerusalén por Pío IX en 1847. La delegación pontifical, mejor dicho, fue entonces transferida al patriarca. Luego, en 1868, Pío IX
hizo conocer ampliamente la refundación de la orden a través de cartas apostólicas. La caballería se abrió con la creación de las Damas del Santo Sepulcro gracias a León XIII en 1888. Pío X decidió en 1907 que el Papa tuviera a partir de entonces el título de Gran Maestre de la Orden. ¿Y por qué será? Pues es el que debía mover todos los hilos para conseguir finalmente que el papado pudiera aposentarse precisamente en Jerusalén. Aquí tenéis datos históricos y ahora entendéis por qué esa publicación, el periodista, el corresponsal, decía lo que decía y por qué Urias Smith llegó a la conclusión que llegó, porque la profecía ya hablaba que esto acontecería. Y han pasado años desde entonces, pero el Vaticano no ha cesado en ese esfuerzo. No lo ha podido conseguir aún, pero pronto lo va a hacer. Y eso está llevando a estos tratos que Israel está teniendo con estas naciones y que ya vimos, mira por dónde, cómo empezó todo, al menos aparentemente, porque por detrás ya se había movido y mucho, el viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos. Si no vemos la retrospectiva histórica y lo que acontece y lo que sucede tras bambalinas, no nos enteramos del poder del papado aún en nuestros días y que va a conseguir su objetivo por todos los medios posibles. Y ya veis, ¿utilizando a quién? A Israel mismo y a Estados Unidos, pero trabajando con los países árabes, después de hacerlos sucumbir a muchos, a los otros se los gana de otro modo. Y una vez más, quizás vale la pena recordar una anécdota antes de mostraros esta cita, que es doble de Ellen White, para terminar. Cabe recordar una anécdota de cuando estaba trabajando pintando en casa de un empresario en Girona, en nuestra ciudad, que se dedicaba a un negocio metalúrgico de hacer máquinas de carne, para cortar carne, etcétera, etcétera. Y tenían un gran negocio precisamente con países árabes. Y en un gran país, precisamente árabe, él fue invitado por los dirigentes del país y tuvieron una audiencia privada. En esa audiencia privada se los llevó a una parte de sus aposentos y apretó algo que se abría una puerta donde parecía que no había puerta, y allí había una mesa llena de productos cárnicos porcinos. ¿Entendéis? Sí, de jamón y todo lo que queráis que tiene que ver con embutidos del cerdo. Y ellos comían tranquilamente de todo eso y claro, se reían porque el pueblo lo tienen engañado con esas creencias coránicas y ellos hacen lo que les da la gana. Y lo que estoy diciendo ahora no es ciencia ficción, nos lo contó ese mismo señor. Y no tengo por qué dudar de su palabra, porque nos lo dijo sumamente convencidos a mi hermano y a mí, que estábamos trabajando juntos pintando allí. Con lo cual, es evidente que cuando hay negocios, cuando hay grandes intereses, los dirigentes, evidentemente, ya sabéis a qué van. El pueblo engañado, utilizado, fanatizado tantas veces, y los dirigentes a lo suyo. Y todo esto, evidentemente, Satanás sabe cómo comprar a la gente de un modo u otro, y es evidente que le funciona a la perfección. Pero si hay alguno que se niega, ya sabéis lo que le pasa, debe sucumbir. Y los que no sucumban son los que van a liar la confrontación final. Y por eso hay esas tensiones en Oriente Medio que afectan al mundo entero, que tienen que ver precisamente con la disputa de un cierto territorio. Y el pasar por el aro no a sus dirigentes con lo que el papado quiere. Y esto no quiere decir que esos países que se oponen sean unos santos. Tampoco va por aquí el tema, porque hay de todo en todas partes. Pero evidentemente están cumpliendo la profecía sin darse cuenta, porque ellos esta profecía la desconocen. Sea como fuere, cuando parece que todas las cosas son movidas por humanos y ya está, nosotros vamos a ver estas citas de Ellen White extraídas, incorporadas
en este libro recopilatorio Eventos de los Últimos Días, donde nos dice esto, extraído del libro Educación, 1903, en la página 30 de Eventos de los Últimos Días dice: así como la complicada semejanza de ruedas estaba bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. Y bien, y aprovecho para haceros una referencia. Mira por donde, curiosamente, nuestro hermano Àngel Berna, está presentando estos temas que tienen que ver con las ruedas. Sí, y si no los habéis visto, vale la pena que lo veáis. Y mira por donde nosotros, ¡pam!, aparecemos con esta cita. Y no ha sido a propósito, os lo advierto, no ha sido a propósito. Cuando el Espíritu Santo guía, guía y vaya se guía. ¿Quién lleva los designios de la humanidad? ¿Los propios hombres? No. Al timón, dominándolo todo, sigue estando Dios. Y mirad esta otra cita de Profetas y Reyes, escrita en 1914, o recopilada en 1914, que dice esto: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Y eso es lo que está aconteciendo también en esos lugares y con todos los países implicados. No hay nada que suceda al azar, no hay nada que Dios no permita y que vaya controlando y dirigiéndolo todo sin que ellos lo sepan para que se cumpla todo hasta el fin. Y una vez más, qué triste es ver que cosas tan claras sean tan despreciadas por el pretendido pueblo de Dios. Y gente que teóricamente no es pueblo de Dios, cuando ve la verdad, la abraza porque ve que es eso, la verdad. Y le digan lo que le digan, ya tiene claro cuál es la verdad y cuál es la que hay que abrazar y cuál es la que hay que despreciar, que es una ficticia verdad. Es un plagio, pero que lleva totalmente al error. Fijaos que cuando Uriah Smith estaba escribiendo sobre todo eso, eran épocas muy distintas a las de ahora. No han pasado tantísimos años a nivel histórico, pero la situación en Oriente Medio, especialmente en la tierra que ahora es conocida como Israel, ha cambiado mucho. Era épocas de imperios otomanos, de los franceses después allí negociando con ellos, los ingleses también, y así terminó surgiendo precisamente, ya lo mostramos, la historia de Israel actual, con todo lo que había atrás de sociedades secretas trabajando para esto. ¿Creéis que solo trabajaban porque sí, solitos, para su gusto? Ellos querían ya el tercer templo de Jerusalén en esa época. ¿Y por qué? Porque en conjunción con el papado por detrás querían instaurarlo y han tenido que trabajar y trabajar durante años para conseguir ese objetivo que pronto están a punto de conseguir. Sí, de verse cumplido delante nuestro. Queda un tiempo aún, por supuesto, pero esto va a acontecer antes del regreso de Cristo. Y esto va a acontecer preparando el terreno de Satanás para que se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Lo que el papado ha hecho durante toda su historia, Satanás lo va a culminar en ese lugar, después de darse unas vueltas arriba y abajo por este mundo, mostrándose como Cristo. Y el poder de Estados Unidos junto a sus aliados hará que eso sea posible. Y ya habéis visto qué negociaciones y quienes están implicados para que todo esto acontezca. Una vez más, dejémonos de politiqueos de yo quiero este presidente, yo quiero el otro, uy, este es el... Dejémonos de tonterías.
Se va a cumplir la profecía y todos son peones para que eso acontezca, llevados por intereses superiores a ellos. Ellos son sencillamente los personajes que otros ponen delante. Si no sabemos quiénes los mueven, creemos que este es bueno y ese es malo. Y hasta bien de tonterías. Si sois pueblo de Dios, deberéis reconocer la verdad y seguirla, aunque os duela. Pero es mejor vivir con la verdad que seguir engañado y encima perderse la eternidad por tontería. Bien, nosotros terminamos aquí toda esta saga sobre Israel. Ya iremos mostrando lo otro en las noticias de actualidad en relación con la profecía. Y también vamos a dedicar una parte de tema importante sobre Turquía, porque la situación con Turquía, una vez más, está dando la razón a alguien llamado Uriah Smith, aunque se anticipó demasiado a su tiempo. Todo llegará, todo se cumplirá y el Señor volverá. Y todo esto irá ligado, ya lo sabéis, toda esa situación, a la ley dominical, instaurado gracias a la encíclica Laudato Si, y también va a llegar la persecución contra el pueblo de Dios que guarde el sábado y sea fiel hasta el final, y que haya aceptado el mensaje del cuarto ángel. Solo esos son los que van a recibir la salvación al fin de los tiempos, porque este mensaje va a llegar a todo el mundo y todo el mundo deberá decidirse en pro o en contra de él. No hay más. Y sí, gracias desde aquí a todos los que nos seguís ayudando para poder hacer esto. Dios os bendiga absolutamente a todos. Y sí, una vez más, guste o no guste, Maranata, el Señor vuelve. Maranata 2031. Hasta pronto. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.